Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo, me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad. Hola, buenísimos días a toda la audiencia de Rebelde y a mis colegas, Bárbara Betancourt. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Reinier Eduardo. Buenos días también, bienvenida. Bueno, gracias, llegamos de Bruselas efectivamente, y recuerdo que antes de salir para allá comentábamos que nos esperaba una pelea. Se anunció tanto que nos iban a hacer la vida imposible a los representantes de Cuba, y honestamente lo que encontró Cuba en Europa, tengo que decirlo, lo mismo en Portugal que en Bruselas, fue reconocimiento y homenaje. Yo sé que Angélica Paredes aquí en Rebelde y otros colegas en redes y en los medios cubanos dieron cuenta de lo que digo, por eso no me voy a extender. Pero me gustaría la opinión de ustedes. A ver, Babi, ¿qué sensación o qué comentarios te genera lo que leíste, lo que viste, lo que recibiste de allá de Bruselas? Sí, bueno, yo creo que es importante hablar de los dos escenarios. Tú mencionabas la cumbre retomada después de 8 años entre la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Unión Europea, y bueno, también estuvo la visita a Portugal y sobre todo también la cumbre de los pueblos. Yo creo que si hablamos de todos esos escenarios, Europa, en la cumbre oficial, iba por enamorar nuevamente a sus viejas colonias, a reconquistarlas. Preocupados, ya se sabe, por todo lo que ellos creen que China se está apoderando de su zona de influencia. Ellos habían tenido siempre una mirada, lamentablemente nunca han podido abandonar la mirada de metrópoli hasta esta parte del mundo, y siempre están preocupados cuando ven que otros países avanzan en la cooperación, en el terreno de las inversiones, de financiamientos de proyectos. Y bueno, decidieron volver a la reconquista para de paso sumar a esta parte a esta región del mundo en su política favorable a la OTAN. Ofrecieron, recuerden, en esta cumbre ofrecieron 45 mil millones de euros para inversiones duras después de, como acabábamos de apuntar, de haber abandonado este mecanismo birregional por múltiples razones. También había algunos desencuentros de esta parte de acá del mundo durante 8 años. Y la CELAC, puede agradecer y puede recibir, cómo no va a necesitar esta región una inyección para inversiones que generen no solo el desarrollo de una industria o de una empresa, sino que a la vez, que es como tiene que ser, genere empleo, genere recursos, genere desarrollo en torno a esa inversión. Pero lo más importante es que se mostró la CELAC como un verdadero bloque. Y ese no era el tema, no era solo ir a inversión, están buscando una relación de respeto, una relación en términos de igualdad, y está también una región que, como se ha declarado zona de paz, también fue allí con ese mensaje. Ya se sabía que en un escenario como ese, con Europa, el conflicto con Ucrania iba a estar como tema primordial sobre el tapete, y allí reiteró la CELAC. Los distintos representantes, con más fuerza, con menos fuerza, pero con la misma dirección, que estamos contra la guerra, estamos por una solución pacífica. No hay necesidad realmente de estar invirtiendo miles de millones en armas para fomentar una guerra que puede seguir escalando y convirtiéndose en un conflicto aún de mayores proporciones. Palabras más, palabras menos, así fueron. Y lo otro que realmente llamó mucho la atención fue la mención prácticamente unánime de los primeros mandatarios de América Latina y el Caribe al tema de la política de Estados Unidos contra Cuba. El rechazo al bloqueo se hizo evidente, el rechazo a la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo igual, y el reclamo, por supuesto, al levantamiento total de estas políticas de sanciones,
de amenazas que siguen complicándole la vida, no solo a los países en específico con los que están, sino al mundo, no solo a Cuba, no solo a Venezuela, sino a todos en medio de un mundo lleno de crisis, atravesado por múltiples crisis. Eso en cuanto a la cumbre oficial. La cumbre de los pueblos nos hizo recordar, Arlene, nosotros que hemos tenido la posibilidad de estar participando en Porto Alegre, en la cumbre de los pueblos en Mar del Plata, allá donde Chávez mandó para todo, donde todo el mundo sabe, al ALCA, y realmente fue un escenario en el que se abrigaron todas las causas de Cuba y donde se pudo respirar, porque hay muchas alternativas, hay muchas ideas de que un mundo mejor es posible, que ha sido siempre el eslogan y el propósito, más que un discurso de las cumbres y de los movimientos sociales que se dan así. Con esta actitud, claro que las preocupaciones no, o la certeza quizás que uno llevaba de que ibas a enfrentar agresiones contra Cuba, actitudes feas contra Cuba, ahí chocaron realmente contra los pueblos las intenciones que no dejaron de existir, las intenciones de amargarle la participación a Cuba e incluso poner en juego la brillantez que podía tener un evento de esta naturaleza. Cuba estuvo en el centro, Cuba estuvo arropada por los movimientos sociales como por los representantes de los pueblos a partir de los movimientos de solidaridad en Portugal y también en Bruselas. Pero fíjate, yo quiero hacer puntualizar, porque efectivamente el grupo de CELAC dijo estamos contra la guerra, estamos zona de paz, etcétera, pero el lenguaje fue durísimo. Sí. Yo quisiera remitir al discurso, por ejemplo, de Xiomara Castro. Xiomara Castro dijo, bueno, sí estamos contra la guerra, pero ¿y por qué ustedes meten tantos millones para las armas? ¿Por qué no hay una solución pacífica? Es verdad. Y Lula habló, dijo, pero sin amenaza. Nosotros queremos colaboración, pero sin amenaza. De hecho, una pregunta al final, en la conferencia final, un periodista decía, ¿por qué Lula dijo eso? Y Alberto Fernández un poco que quiso apagar ya aquella discusión y dijo, mira, esto es un invento periodístico. No es un invento periodístico. Eso lo dijeron los mandatarios y el propio representante de CELAC, digamos, el queridísimo González, tuvo discursos tan duros que no aparecen no hay traducción para ellos. Nunca. Hay una pregunta que lanzó que dijo, bueno, vamos a unirnos, pero el problema es quién da las órdenes. Muy fuerte, fue fuerte realmente. Reinier, perdona que no, para nada. Te quité la palabra de repente. Es otra América Latina realmente la que estuvo ahí, una América Latina que no fue a ninguna posición de sumisión, como decía Babi al inicio. No fue en posición de colonia, como si nos ven o nos pretenden ver todavía desde su puesto de metrópoli algunos de estos países europeos. Mira, fuera de estos dos escenarios, que creo que es uno de los más importantes saldos que deja las reuniones de Bélgica, está el sonado ridículo que hicieron los enviados de la contrarrevolución. Estuvieron semanas anunciando que iban a armar el gran caos ahí, que aquello se iba a repletar de gente, que las avenidas de Bélgica en los alrededores del recinto del Parlamento Europeo iban a estar atestadas de gente protestando contra Cuba, contra la presencia del presidente Díaz-Canel, y realmente lo que dieron fue pena, el ridículo y el bochorno que hicieron en doble sentido. Primero porque no pasaban de 20 gatos, literalmente, 20 gatos, 20 personas ahí, ellos mismos se firmaban, no sé cómo no le daba vergüenza firmarse en medio de una explanada o de un parque que era inmenso de profundidad, casi 100 metros de profundidad, en 100 por 25 metros de profundidad, 20 personas nada más, aquello era nada, pero además más que lo exigua y lo pobre de esa manifestación, era la pobreza moral, la pobreza ética de esas personas. Sí. Era lo peor del ser humano, la chusmería, la vulgaridad en persona, el odio personificado en esos 20 individuos, que es realmente, lo hemos hablado muchas veces, es el odio que caería sobre Cuba en caso de que estos tipos realmente algún día, en el supuesto negado, como tú citas, que decía Chávez, en su momento, en el supuesto negado de que se hicieran de la patria en sentido general. Entonces eran 20 participantes, como te decía, que a pesar de los esfuerzos que hizo Vox, partido, recordar a la audiencia, partido español de ultraderecha, de posiciones fascistas, no tiene otro nombre que no sea ese, de posiciones fascistas, que está presidido
en estos momentos ahí en el Parlamento Europeo por una mujer lastimosamente de origen cubano, digo lastimosamente porque es penoso que sea así, y aún así, de que pagaron mucho dinero, aún así, de que se arriesgaron incluso a hacer acciones de influencia para meter a esta gente dentro del Parlamento Europeo, lo que hicieron fue un ridículo. Y en todo esto, en medio de todo esto, algo que resultó un contraste tremendo y que los apagó totalmente, que fue la cumbre de los pueblos, como lo mencionaba Babi, con un altavoz tremendo, con un entusiasmo tremendo, con una mirada muy elogiosa sobre Cuba, sobre la revolución cubana, pero no solo la cumbre de los pueblos, en la propia cumbre oficial de Unión Europea, CELAC, muchos presidentes, muchísimos, por no decir que todos, tenían una posición de encantamiento con Cuba y de encantamiento con la presencia del presidente cubano Díaz-Canel en ese recinto. Se puede ver en las imágenes de video, se puede ver en las fotos, pero además quedó constancia en los discursos de muchos de estos presidentes latinoamericanos y también algunos de ellos europeos. En mi opinión, el presidente Díaz-Canel, el canciller y toda la delegación en su conjunto brillaron con luz propia, brillaron con tremendo decoro, con tremenda dignidad, y sobre todo pusieron muy en alto la soberanía nacional del país, con un discurso claro y directo sobre cómo operar, sobre cómo manejar este tipo de relaciones, y como ya te decía Arlene, siendo reconocido, mucho reconocimiento para Cuba. Es uno de los saldos más importantes e incontrastables, es decir, no hay forma de que puedan apagar, no hay forma de que puedan decir de que ahí no hubo apoyo a Cuba. Y el apoyo vino desde Portugal, desde que aterrizó en Portugal, que fue recibido con todos los honores y con mucho entusiasmo por el presidente de Portugal. Recordemos, Portugal es un país miembro de la OTAN, del bloque europeo, es decir, y aún así, aún incluso cuando intentaron utilizar las relaciones de Cuba con Rusia, todas estas cuestiones, vuelvo y repito, había un respeto, había un reconocimiento hacia Cuba como nación. Mira, hay algo que, eso que tú decías, se pueden ver los videos, pero los que estuvimos allí, yo lo digo con la más grande honestidad, no hubo un reflejo por ninguna parte de maltrato, de desconocimiento, de ninguneo a Cuba, jamás. Hubo reconocimiento, hubo respeto, hubo saludo, hubo homenaje. Hay que haber estado ahí en la cumbre de los pueblos y cómo fue recibido Díaz-Canel, cómo fue recibido, estoy hablando efectivamente de representantes de la izquierda, de los movimientos sociales, pero todo el mundo lo recibió a Díaz-Canel y recibió a la delegación cubana con respeto y admiración, y los representantes de la diplomacia cubana tuvieron un lugar y un papel importantísimo en lograr que hubiera una declaración, porque en el empeño europeo de meter el tema Ucrania, se trabó el paraguas durante mucho tiempo. Realmente ahí se llegó a pensar que no habría declaración final, uno lo sentía en los comentarios de pasillo, en lo que decían los propios periodistas allí, en todo lo que se publicó en esas horas, parecía que podía no haber una declaración porque ellos estaban empeñados en que se condenara a Rusia, y América Latina plantó y dijo: condenamos la guerra, pero condenamos las sanciones, la política de sanciones no es inteligente, condenamos el envío de dinero en armas, condenamos, es decir, América Latina tuvo una posición unida, decorosa, que evitó que se manipulara. Yo creo que también se advertía la desesperación europea. Yo recuerdo que antes de entrar a la cumbre, Borrell da unas declaraciones y dice: bueno, hemos olvidado durante 8 años América Latina y el Caribe, pero tenemos que volver, entre otras cosas, por el espacio geopolítico, porque China y Rusia están ocupando nuestro lugar. ¿Qué quiere decir? Fue demasiado claro de que el objetivo no era vamos a juntarnos porque América Latina necesita y nosotros necesitamos a América Latina, que es el discurso abierto, ¿no? Bueno, pues lo dijeron con claridad muchas veces. Ahora, ojalá me dé tiempo de oír unos 5 minutos que yo saqué anoche de la Peña del Titán, porque cuando no había concluido ninguna de las dos cumbres, esto fue ayer, puedo decir casi antier, pero podía intuirse lo que venía. Este es un hombre llamado Daniel Palencia, que habla desde Europa, que reside en Europa.
yo quiero poner sus palabras en contexto porque ellos hablaban de cómo Rosa María Payá, la que más cobra por la industria de la contrarrevolución, así lo dijo él, y que dice, y eso no tengo que probarlo porque eso lo sabe todo el mundo. Esta muchacha que ahora está queriendo desenterrar la muerte de su padre y está enseñando las uñas de la próxima guerra o el próximo ataque contra Cuba. Ella era el personaje que estaban moviendo los impresentables del chancleteo anticubano en Bélgica. Es decir, esta es la mujer que visten de decente, pero mientras tanto el chancleteo está afuera. Yo no les quiero decir el aspecto de esas personas. Ustedes lo han visto, se han visto en otros escenarios, pero dan pena ajena. Ahora, este hombre hace esta valoración de los eventos que a mí me parece importante y es un punto de vista de gente que estaba allí en Europa. Escuche. El resultado final de ese evento, acuérdate, van a salir los países más fortalecidos que nunca, más unidos que nunca, porque de la otra cara veo al presidente bailando, veo a los presidentes poniendo ahí, veo la solidaridad entre los pueblos. Ahí vi una plaza, porque tengo a mi hermana Darly, que está en México ahí, también junto con todas las compañeras que están ahí apoyando, y estamos viendo cómo están los colombianos, junto con los cubanos, junto con los peruanos, la gente que verdaderamente le interesa a su pueblo, gente de pueblo que le interesa a su pueblo, porque hay migración en todas partes. O sea, entonces, el resultado de eso va a ser la payada otra vez, echando con el mismo cuento del asesinato falso, que nadie se lo cree, o sea, sin traer algo contundente, algo objetivo contra la revolución. Por el otro lado, la respuesta de los cubanos fuera de Cuba, a favor de Cuba, o sea, la respuesta de los extranjeros a favor de Cuba también, porque junto con los cubanos había ahí gente de ahí de Bruselas, apoyando a nuestro país. Entonces, resumen de todo eso, van a llevar otra vez pero ya sabemos lo que va a pasar. Lo que pasa es que es bueno, como vi ahorita en el chat, es bueno que volvamos a ver estos videos sobre las mentiras de siempre. Que si el remolcador 13 de marzo, que si el asesinato de Payá, que si, ¿entiendes? Porque esto hay que verlo una y otra vez, porque las generaciones nuestras no vivieron esa época, y por ejemplo la de Payá mismo, y está bueno que lo pongamos, porque está bien refrescar, ¿no? Y ella lo trae, ella va a venir a una cumbre esa, y nosotros vamos a volver a refrescar el hecho. Ya que ella lo quiere desenterrar, pues nosotros vamos con la verdad del hecho. Y Marco Rubio y compañía, no existe, no hay una forma humana o extraterrestre que ninguna comisión de peritaje de ningún lado, de ningún país de este mundo, entre a Cuba a enseñarle a las autoridades cubanas cómo procesar los delitos y cómo nosotros tenemos que lidiar con nuestros delincuentes y todos los ataques que se le hace a Cuba. No hay manera, desistan de eso, manden todas las cartas que quieran, hablen con el que quieran, o sea, olvídense de que Cuba los va a dejar entrar a la fuerza o voluntariamente, ¿me entiendes? Para que ninguna comisión de ningún lado nos diga a nosotros cómo tenemos que hacer nuestra carta magna, nuestra constitución, nuestras leyes y nuestro poder judicial y nuestro, ¿cómo se llama? La ley de lo delictiva, el código de ¿me entiendes? De medida con respecto a la delincuencia, que se yo. No hay manera, no hay forma. O sea, nosotros somos soberanos, entiéndanlo, por eso nos odian, por eso nos quieren ir arriba, porque en este mundo hay pocos países que pueden hablar de soberanía realmente. Y en esta Comisión Interamericana, este evento, primero deberían hablar de soberanía. No hay un país soberano que se escape al poder económico real. Ese es el poder real. Eso que tanto hablan de que los poderes que son independientes, aquí no hay nadie independiente. Aquí donde único hay independiente es en Cuba, que no hay dinero. Tú sabes, cuando no hay industrias privadas, entonces la justicia no es manipulada por nadie. ¿Me entiendes? Las leyes se discuten en el Parlamento, donde se tiene que discutir, pero al final ninguno de esa gente es millonario, ni ninguno de esa gente es el dueño de la economía en Cuba, ni la exportación, ni la importación, ni de la energía, ni de nada. Son
el parlamento está compuesto por albañiles, músicos, lo que se te venga en gana, artistas, pero menos millonarios. Para que tengan una idea, o sea, no hay manera, no hay forma humana para que no sigan existiendo. Usted mande las cartas que usted quiera, después, yo sé que esto es política, tiene que mandar la carta, entonces toda la política cubre todo eso, la prensa amarillista, todo el circo es, pero no van a pasar del circo, porque después están las leyes reales y está la soberanía de Cuba que hay que respetarla. La soberanía de Cuba que hay que respetarla. Si tienen algún comentario ustedes sobre... Él está muy claro, lo dijo en sus palabras, pero está muy claro lo que está pasando y realmente yo no dudo del dolor que pueda tenerla para allá porque perdió a su papá, los que han muerto, pero realmente es un capítulo más de la serie de vivir del cuento político. En este caso estuvo más que demostrado en las circunstancias en que falleció su padre en un accidente que no dejó la menor duda, que los que estuvieron involucrados reconocieron cómo habían sido los hechos. Uno de los participantes hasta el carnet de conducir se lo habían retirado en España porque era loco a correr en la carretera, un muchachito del PP, uno de los Carromero, que sí tiene un expediente complicadito, porque después se enredó en otras cosas porque es un bandidísimo. Y entonces, pero bueno, mira, ese es uno de los argumentos, una de las narrativas que se ha construido y que a cada rato ustedes sabemos que ellos suelen reciclar los temas cuando fallan en eso, y hay una estrategia que les resultó fallida, como esta ahora que probaron en Europa, y sacan otra vez. Después vuelven a sacar otra vez los supuestos ataques. Eso los va reciclando en la medida en que les da tiempo a inventar una nueva narrativa, así que no hay nada nuevo sobre el asunto. Es otro capítulo más de esta historia. Oye, ahora que tú dijiste esto de vivir del cuento político, que con la ayuda de Almagro, hay un pedazo, bueno, para no hacer más largo el audio, pero este hombre decía, Dios mío, pero además ese Almagro no solo es una mala persona, sino que es el político más feo que yo he visto en mi vida. Reinier. Mira, nada, el plan que le falló era evitar precisamente que Cuba asistiera a la cumbre, y no pudieron lograrlo. Entonces ellos pensaban hasta que Cuba no iba a ir por miedo, y hasta en ese tema fallaron. Aislar a Cuba era el plan, que sigue siendo el plan en estos momentos, pero Ana me escribía por WhatsApp, un amigo, un fiel oyente del programa, Ernesto Ortiz, y me decía, el problema es que el prestigio de la revolución cubana les queda muy grande a la contrarrevolución, y ni siquiera en Europa, que es un escenario supuestamente en el cual ellos están campeando en estos momentos, ni siquiera en Europa pudieron hacer nada de un nivel de reconocimiento en relación a Cuba. Repito, aislar a Cuba era el plan, no pudieron lograrlo. Cuba no solo fue a la cumbre, tuvo éxito político en la cumbre de los pueblos, como decía ahorita, fue a Portugal, fue recibido en Portugal el presidente cubano con todos los honores, con las más altas condecoraciones, pero también allí los pueblos, también cubanos y portugueses, cubanos que están radicados ahí en Portugal y también portugueses, muchos jóvenes sobre todo, recibieron con mucho entusiasmo al presidente cubano en aquel acto que se hizo en el teatro, creo que de la ópera de ahí el operario le llaman la voz del operario, porque exacto. Operario es un trabajador. No, es algo sindical. Pero es un gran teatro realmente, como un espacio muy abierto, que es un lugar donde los comunistas y los dirigentes sindicales históricos han creado un lugar para formar en artes y en cultura a sus hijos. Pero había un nivel de entusiasmo y de efusividad ahí que era realmente y además de emocionante. Calidez, ¿verdad? Y de mucha calidez. Y además muy auténtico. Y las personas con mucha atención y con mucho cariño hacia Cuba. Eso ellos no pudieron lograrlo desde el otro lado. Repito, lo único que pudieron lograr fue chusmería, fue vulgaridad, fue bajo mundo, fue lo único que demostraron esta gente durante su performance contrarrevolucionario en Europa. Mira, los voluntarios de esta época, ¿no? Habría que preguntarle, como decía José Martí, conoce qué es la apostasía. La gloria de los apóstatas es la única que se llevan los contrarrevolucionarios. Bueno, y algún dinerito, ¿eh? Bueno. Y algún dinerito. Sí, cuando tú ves la pobreza moral, la pobreza, la falta de valores, las características de estos personajes, te das cuenta de que solo los puede mover un interés material, pero dan pena ajena. Honestamente, algún día tendrá que pasar que seguirán quedando en minoría, porque decía Reinier que había
20. Yo diría que los 20 se contaban si contaban a la policía que estaba por los alrededores evitando que se armara barullo, ¿me entiendes? Porque era realmente un buchito. Ahí hay una muchacha que forma parte de estos grupos filmando, haciendo un selfie, filmándose en la plaza, y dice, esto está lleno de cubanos, pero tú nunca ves los cubanos por ninguna parte. Y de repente el sonido mismo se oye y otros tres gatos dicen, aquí estamos los bolivianos protestando porque está Lucho, no sé, a ver, juntando los contra cualquiera de esos países progresistas, bolsonaristas que había, yo creo que eran 2 por cabeza, no llegaban, te lo juro, porque fui allí, porque estuve allí. No, y además salieron también algunas imágenes de ellos sentados en los quicios, sí, con una cara de desasosiego, de haber estado horas con aquellas pancartas que eran más grandes que ellos. Y ojo, porque en algún momento, en algunos videos, se vieron imágenes de manifestación con banderas cubanas y eran de respaldo a Cuba. Porque nada más que ver el rostro, por ejemplo, de Norma Goicoechea, la embajadora de la embajadora cubana, que era saludada y abrazada por toda la gente porque fue embajadora en Bélgica y fue embajadora, ¿sí? Sin contar que no lo hemos mencionado porque no hicimos programa en martes, la denuncia que se hizo en el noticiero aquí, sí, el montaje de América TV de grabar 5 días antes el reportaje, pero no era grabarlo 5 días antes, sino era situándose como si realmente estuviera en ese momento de lo que iba a ocurrir el 17, que contaban con una multitudinaria manifestación y armaron todo un performance con eso. Bueno, y por ahí está el reportaje de otros malos cubanos que desde América TV también hicieron una narrativa de la cumbre de Bruselas que nada más pasó para ellos, ¿ok? Hasta mediáticamente hicieron un papelazo. Exacto, con la cámara puesta en Rosa María Payá y 4 diputados de ultraderecha, pero no había ni siquiera público para escuchar aquello. Y eso lo hizo América TV. Cualquiera que recibe esos materiales, por supuesto que cree lo que no pasó. Yo creo que todavía quedan anécdotas y cosas por contar y por saberse cuánto armaron, cuánto dinero corrió y cuán ridículo, cuán grande fue el ridículo que hicieron. Gracias a ustedes, gracias a nuestra audiencia rebelde, ya termina nuestro espacio. Hasta el próximo martes, seguiremos chapeando.